Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de estudios meditando en el Apocalipsis. Hemos visto en estudios anteriores los mensajes a las iglesias de Éfeso y Esmirna. Siguiendo el orden de las Escrituras, nuestro estudio del día se basa en el mensaje a la iglesia de Pérgamo que encontramos en Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17. Es importante mencionar que la palabra que Dios tiene para cada una de estas 7 iglesias que existían en aquellos tiempos presenta un prototipo para todos los periodos de la iglesia. Existen iglesias en la actualidad que podrían ser clasificadas como cualquiera de estas. Por lo tanto, es un mensaje vigente al que debemos darle toda la importancia que tiene: el elogio, el reproche, el mandato y el consejo, motivándonos a examinar nuestra vida cristiana. Dios dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dios reconoce que el lugar en el que está llevando a cabo la obra esta iglesia era un lugar difícil. Para empezar, en Pérgamo habían construido un enorme altar a Zeus, a quien idolatraban. Además, era el centro de adoración a Esculapio, a quien atribuían poderes de sanación, venerándolo como el dios de la medicina. En Pérgamo, los curanderos realizaban supuestas sanaciones con víboras. De ahí el famoso símbolo que aún utilizan los médicos, una vara con una serpiente enroscada. Es decir, Dios reconoce que esta iglesia persistía en medio de tanta adversidad, en medio de un ambiente tan hostil para los creyentes. Pero también dice en los versículos 14 y 15 que leemos: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Dios nos dice: cuidado con las mezclas. Pérgamo se volvió una iglesia mundana. Haciendo concesiones con el mundo, en vez de confrontar el pecado, decidió tolerarlo. Volviéndose autocomplaciente, ignoró el mandato bíblico de practicar disciplina en la iglesia. La meta de la iglesia es predicar la verdad, con amor, pero con firmeza. No se trata de proporcionar comodidad al pecado. No confrontar el pecado es admitirlo. Guardar silencio es tolerarlo, es repetir el mismo error de Pérgamo. Y Dios nos dice: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 16. No existe término medio, ni tibieza, ni neutralidad que Dios acepte. Él nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios nos dice: arrepiéntete. Es la única opción. Arrepentirnos de corazón para recibir la misericordiosa provisión por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Preparemos nuestro corazón en oración para recibir la importante enseñanza que viene a continuación. Y al final, recuerda compartir este programa. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde.
vida, Dios te ama, busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida, vives enfrascado en los problemas de hoy, solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida, Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Vivimos tiempos donde nuestras mentes están saturadas con todo tipo de ocupaciones y preocupaciones. Preocupados por nuestra salud, preocupados por el bienestar de nuestro cuerpo, preocupados por los planes de ahorro, de ocio y de descanso, preocupados por la vestida, por el vestido, por la comida, por obtener los recursos para pagar nuestros gastos, preocupados por la limpieza, preocupados por el cuidado del entorno, preocupados por el ocio, preocupados por dónde pasaremos las vacaciones. Preocupaciones lícitas que llenan nuestra mente y nuestras ocupaciones de tantas formas que nos distraen y nos llenan. ¿Sabes? Todas estas preocupaciones e intereses en los sistemas de la vida temporal es lo que conocemos como mundanalidad. Mundanalidad tiene que ver con preocupaciones lícitas, éticamente correctas también, pero que anteponen lo perecedero a lo eterno, lo temporal a aquello que es espiritual y que nos acerca a Dios. Y cuando pensamos de esta perspectiva, cuán dominados estamos por la mundanalidad en nuestros días. Porque todos estamos llenos de preocupaciones lícitas, buenas, necesarias, pero que no son la parte más importante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de entender que aunque estamos en un mundo que tiene necesidades, estamos en el mundo que reclama de nuestra atención, no pertenecemos a este mundo. Y el pueblo de Dios, el cristiano, tiene que entender que su ciudadanía no está en la tierra, sino está en los cielos. Que nuestra preocupación no tiene que ser las cosas temporales, sino las eternas. Que nuestra prioridad no es el aquí y ahora, sino el reino de Dios y el futuro. Y a veces ahí perdemos la vista. Y por eso es necesario que estemos alerta y tengamos cuidado con no intentar mezclar los dos mundos que no se pueden mezclar. No podemos mezclar las cosas de este tiempo con las cosas del reino de Dios, porque no encajan. Tengo que escoger a qué doy la prioridad. Este es el problema que vivía la iglesia en Pérgamo, la iglesia que queremos meditar hoy. Pérgamo era una ciudad muy importante, era la capital de la provincia de Asia Menor con el nombre de Misia. Durante siglos fue la capital de Asia, pero con el tiempo fue perdiendo esta posición ante el auge de Éfeso, ya que Pérgamo era una ciudad interior y carecía de puerto. Sin embargo, se mantenía como un importante centro cultural. Se dice, todos hemos oído hablar de la Biblioteca de Alejandría, la más importante de la antigüedad, pero se dice que en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más importante de aquella época. Un centro importante, de hecho, el papel en el que se escribió en aquella época recibe el nombre desde esta ciudad, Pergamino. De Pérgamo, Pergamino. Era una ciudad importante en la cultura, pero también era un importante centro del culto espiritual, como ya nos ha anticipado Carmen en la introducción. El altar de Zeus tenía allí su lugar, y el altar de Zeus se revestía con un majestuoso trono que
para asentar a la divinidad. Se representaba con este trono, el trono de Zeus, estaba allí en Pérgamo. También estaba el templo de Esculapio, dios de la sanidad y cuna de la medicina, siendo de Pérgamo un reputado médico de nombre Galeno. ¿Nos suena, verdad? Pues Galeno, este médico reputado, era natural de Pérgamo, y de hecho Pérgamo se convirtió en un centro de peregrinación de enfermos. Todo tipo de enfermedades se acudían allí en busca de curanderos, en busca de sanadores, en busca de milagros, de aquella pseudociencia que vivía en Pérgamo. Algo parecido a lo que podríamos ver hoy con algunos santuarios, ¿verdad? Como Lourdes o Fátima, donde la gente va buscando soluciones a sus necesidades. A ver qué ocurre. Pues Pérgamo ocurría algo así. Pero también en Pérgamo teníamos los templos de los Césares. La obligada ofrenda era necesaria. Era imprescindible traer esta ofrenda a los Césares. De hecho, en Pérgamo comenzó a pronunciarse esta frase: César es el Señor. Fíjate, un lugar donde la cultura y la idolatría encajaban de mano. Ahí está Pérgamo, una ciudad importante. Y en esta ciudad una pequeña luz en forma de una iglesia cristiana. Y a esta iglesia el ángel tiene que dirigirse a ellos y se presenta, versículo 12 de Apocalipsis capítulo 2, diciendo: el que tiene la espada aguda de dos filos. Recordando las imágenes de Apocalipsis capítulo 1, cuando nos habla de esta espada que salía de la boca del Señor, aquí tenemos esta imagen. Pero tenemos que evitar la comparación rápida que viene en nuestras mentes cuando pensamos en el Evangelio como la espada de doble filo, que nos habla Hebreos capítulo 4, versículo 12, o cuando hablamos de la armadura del cristiano que nos presenta a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin embargo, aquí no se está refiriendo a esta espada. En ambos términos, tanto en Hebreos como en Éfeso, los autores están usando una palabra que es makaira para definir a la espada. Sin embargo, en Apocalipsis el término que se traduce como espada es otro. Es el término ronfaya. Con ronfaya era posiblemente la definición de un arma tracia de gran tamaño, más cercana a una lanza. Era un arma ofensiva bastante grande. Y la espada en Apocalipsis va a coger un sentido distinto al que usó Pablo y los diferentes apóstoles para hablar del Evangelio. Ya no va a ser esa voz que revela, que confronta para llamar al arrepentimiento. La espada en Apocalipsis es el símbolo de las declaraciones judiciales del Señor. Es la voz que juzga. Fíjate, Dios se presenta delante de la iglesia de Pérgamo como la autoridad definitiva para juzgar. La voz de juicio. El que tiene la autoridad para juzgar va a hablar. En medio de un mundo de idolatrías, de influencias, donde todo el mundo quiere llenarte de preocupaciones, tienes que pensar quién tiene la autoridad de juicio. Y Dios se presenta a la iglesia diciendo: yo soy la autoridad para juzgar. Y en este ambiente, esta voz de juicio se dirige a la iglesia para decirle: yo conozco tus obras, conozco la realidad que vives. Pero sin embargo, a diferencia de otras iglesias, a la iglesia en Pérgamo se añade algo curioso. Lo único que se dice a la iglesia en Pérgamo, se dice solo a la iglesia en Pérgamo: y sé dónde moras. El ambiente está afectando. La influencia del ambiente sobre la iglesia en Pérgamo era importante. Las presiones que recibía de la sociedad, de la cultura y de la idolatría del entorno estaban intentando amoldar la vida de los creyentes a las pretensiones del mundo de su alrededor. Y este era un problema. ¿Y dónde moraba esta iglesia? Pues la frase es tremenda. Donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Es tremenda la frase. Fíjate, cuando el Señor habla del trono de Satanás, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se puede estar refiriendo al culto al emperador romano? Posiblemente. Un culto que era totalmente antagónico. César no es Dios. César no es el Señor. Ningún gobernante tiene la autoridad definitiva sobre toda la vida. Dios es el único que es Rey de Reyes. Es una referencia al trono de Zeus, ese altar elevado en forma de un gran trono, para referirse a toda esa idolatría que aleja de Dios, que quiere competir con Dios. Puede ser una referencia a la conjura político-espiritual para llevar a la humanidad a vivir sin Dios. Esa conjura que quiere quitar a Dios de constituciones, del entorno, para que la humanidad viva autosuficiente sin necesidad de Dios. Posiblemente creo que ese trono de Satanás
puede juntar todos estos énfasis, pero va mucho más allá. Creo que se refiere a ese trono de la tolerancia. Esa palabra tan de moda en nuestros días, ¿verdad? La mundanalidad de la tolerancia. La mundanalidad de decir que hay que aceptar todo como bueno, que hay que tolerar todo. Y ahí hay un peligro. La tolerancia es ese dicho que llena los labios de muchas personas en nuestros días, pero que solo se aplica al credo de estas personas, que no aceptan la discrepancia, que no aceptan opiniones contradictorias y que se burlan de aquellos que no piensan igual. Esa pseudo y falsa tolerancia de nuestros días estaba presente en Pérgamo. Y es realmente ese trono de Satanás que está haciendo estragos en la cristiandad. Sin embargo, a esta iglesia, a pesar de las presiones al llamado a respetar y aceptar todo tipo de ideas y filosofías, a pesar de las presiones, el Señor tiene que decir dos cosas positivas de esta iglesia. Es una iglesia que retenía el nombre de Dios. A pesar de las presiones, a pesar de las influencias que recibía desde fuera, los creyentes se aferraban de Dios. Te aferras de mí, retienes mi nombre. Y a pesar de todo esto, a pesar de las influencias hostiles, no has negado mi fe. Descansas en mí. Descansas en mí ni aun en los días en que has sufrido y has visto cómo han sido mis testigos fieles muertos entre vosotros. Ahí se habla de Antipas, posiblemente había sido ajusticiado por su fe en aquel lugar. No te has soltado de tu Salvador, a pesar de la persecución, de la opresión y de las influencias que recibes, no te has soltado de tu Salvador. Pero estas palabras bonitas tienen una contraparte. Y ahí en el versículo 14 empieza con un pero. Y el Señor dice, tengo algo contra ti. Es cierto que no te has soltado de mí, pero no estás viviendo la pureza que debieras. Tienes el problema de que estás tolerando y haciéndote eco de algunas doctrinas muy peligrosas. Estás tolerando a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era este Balaam? Balaam es la figura de un profeta contratado por Balac para maldecir a Israel. Encontramos su historia en Números 22 a 25. ¿Qué hizo este Balaam? Este Balaam se rebeló contra Dios. Balaam, habiendo sido contratado por Balac para maldecir a Israel, recibió de Dios la notificación de que él no podría maldecir nunca al pueblo de Dios. Nunca podría levantar su voz contra la iglesia, contra Israel en aquel momento. Sin embargo, se rebeló contra las directrices de Dios que le impedía maldecir a Israel, hasta tal punto que su propia mula, un animal de carga, nos dice 2 de Pedro capítulo 2 versículos 15 al 16, tuvo que hablarle. Y tuvo que confrontarle para decirle, ¿no te das cuenta de que estás yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué se rebeló Balaam contra Dios? Nos dice Judas capítulo 1 versículo 11, porque amó más las riquezas de este mundo que la verdad. Vendió la verdad, vendió la revelación de Dios al mejor postor, vendió el ser fiel a Dios para ganar riquezas. Tristemente, ¿cuántas veces en nuestros días tantas personas están acallando, están tergiversando la voz de Dios para enriquecerse, usando el nombre de Dios para su propio beneficio? Esta es la doctrina de Balaam. Y por medio de esta doctrina y por medio de este negocio estimuló a Balac, diciendo, yo no puedo maldecir, pero si incitas al pueblo de Israel a la inmoralidad y a la idolatría, conseguirás tu éxito. Dio herramientas de maldad. ¿Qué representa Balaam? Balaam va a representar la maldad y la apostasía, que es consecuencia de querer vivir vidas aferradas a dos mundos. Querer servir a Dios y servir a la humanidad. Querer ser siervo de Dios y recibir los beneficios del mundo en el que vives. Y esto es algo totalmente inasumible. El apóstol Santiago va a escribir allí en Santiago 4:4 unas palabras impactantes. Y el apóstol pregunta allí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tienes que elegir. Y realmente la historia de Balaam nos confronta a esos personajes que quieren agradar al mundo. Pero también tenían un segundo problema. Es que también toleraban la doctrina de los nicolaitas. Ahí no podemos saber muy bien quién era esta persona Nicolás que impulsó esta herejía, o quiénes eran los que estaban detrás de esta herejía llamada nicolaitas.
Lo que sí sabemos es lo que hacían. Y es que instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del Concilio de Jerusalén. Esas prescripciones que decían de mantener un mínimo de conducta moral que se ajustaba a los patrones de Dios para su pueblo. No vivir de cualquier manera, bajo la falsa apariencia de libertades, de decir todo vale, llevaban cautivos a la mundanalidad. No importa que no escuches a Dios, no importa que no ores, no importa, vive la fe a tu manera, refúgiate en tu credo, si estás bien en tu corazón, Dios te ama por encima de todas las cosas. Cuidado con estas ideologías y herejías. Representan la maldad, los nicolaitas, de aferrarse a los deseos de la carne, obviando el espíritu, de dar la prioridad a las cosas de la tierra. Y cuando empezamos a hacer alianzas con las cosas de la tierra, y yendo aparcando a Dios, entonces quedamos en un peligro. Y el apóstol Pablo lo recordaba cuando escribía los 2 de Corintios, capítulo 6, en unas palabras que muchas veces usamos en un ambiente, pero que son aplicables a todas las esferas de la vida. Decía el apóstol Pablo, cuidado, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hay cosas que son totalmente opuestas. No se puede mezclar el agua con el aceite. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Y los nicolaitas decían, no importa tus alianzas, no importa, no hay que ser radical, tolera, respeta, valora, escucha, atiende, no importa, no toques lo inmundo, decía el Señor. Sin embargo, los nicolaitas decían, no, nada es inmundo, todo puede valer. Cuidado con este peligro. Y ante estas peros que el Señor pone a la iglesia allí en Pérgamo, ¿cuál es la solución? ¿Cómo enfrentar el problema de la falsa tolerancia, ese consentir con las preocupaciones de la vida? Y el Señor le dice una palabra contundente, versículo 6. Por tanto, en medio de esta situación, arrepiéntete. Lo único que el Señor pide para su iglesia en Pérgamo, arrepiéntete. Porque el único remedio para cualquier conducta nociva, pecaminosa, que nos aleja de Dios, es pararnos, dar la vuelta y volver a Dios. Si hemos estado alejándonos de Dios, volver a Dios. Un profundo cambio de mente que involucra un cambio de dirección en la vida. Volver a pensar que realmente lo que necesitamos es buscar a Dios en primer lugar. ¿Arrepentirse de qué? Podemos preguntar. Arrepentirse de no confrontar la mundanalidad. Arrepentirse de no disciplinar las conductas idolátricas y tolerarlas. Arrepentirse de intentar guardar las apariencias más que la santidad. Arrepentirse de querer vivir una pantalla hacia afuera, pero con el corazón alejado de Dios. ¿No sabéis, decía el apóstol Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa? Por tanto, si realmente quieres vivir para Dios, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, aquel que cambia nuestra historia, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Porque si no te arrepientes, dice el Señor también ahí, vendré pronto a ti y pelearé con la espada de mi boca. Pelearé con ese juicio que viene de Dios sobre toda la iglesia. El juicio que va a afectar a los que vivían la herejía por practicar la herejía. Pero el juicio que va a afectar al resto de la iglesia por tolerar la herejía y no confrontarla. Es culpable el que practica, pero es culpable el que guarda silencio y no confronta. Y la espada de Dios está dispuesta. Sin embargo, hay una tremenda promesa también para esta iglesia. No es negativo, ¿verdad?, el mensaje. Y este versículo 17 final es un tremendo mensaje de consuelo, de estímulo y de pasión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, fíjate qué triple promesa. En primer lugar, daré a comer el maná escondido. Ese maná escondido que es Cristo, el pan de la vida. Ese alimento que viene del cielo para saciar toda la necesidad.
Ese alimento que realmente suple todas las carencias que podamos tener en la vida. Comer de ese pan de vida, es garantía de vida eterna, nos dice Juan 6, 50, 51, 54 y 58. Es garantía de ser resucitado con Cristo y de tener vida y vida en abundancia, Juan 6, 54. Es garantía de tener comunión íntima y perfecta con Cristo, Juan 6, 56 y 57. Es el símbolo, comer este pan, de disfrutar de todas las bendiciones en que hay en Cristo. De todas, de todas. Y eso lo recibimos por medio del Señor Jesucristo, el pan de vida. Ese pan que el mundo no puede entender, pero que solamente encontramos en aquel que fue enviado del cielo para saciar nuestra sed, nuestra hambre. En segundo lugar, dice que al que venciere le daré una piedrecita blanca. Y es una figura llena de significado. Realmente hay tres imágenes que tenían que ver en aquella época con una piedrecita blanca. En primer lugar, es una imagen judicial. Se dice que en los juicios, en aquel tiempo, en Pérgamo, cuando eras declarado no culpable, se te daba una piedrecita blanca, diciendo, eres limpio de la culpa. Si no, se te daba una piedrecita negra. Y al que venciere, el Señor dice, yo no te culpo de pecado. En medio de una sociedad llena de pecado, al que venciere, al que fuese fiel, al que obedeciese, al que confrontase y no tolerase la maldad, yo no le culparé. Le daré esta piedrecita blanca. Se dice también que se daba una piedrecita blanca a aquel que vencía en los juegos. El vencedor de los juegos recibía esta piedrecita que le daba acceso al banquete de los vencedores. Solamente el que podía presentar esta piedrecita podía acceder a este banquete. Y qué bueno es saber que cuando has vencido y cuando aceptas el regalo de Cristo, estás invitado al gran banquete de las bodas del Cordero. Ese banquete que acaba con toda necesidad, un banquete de la abundancia de Dios para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, era un símbolo de ser un conocedor de la voluntad de Dios, de la voluntad revelada de Dios. El que poseía esa piedrecita blanca estaba diciendo, conozco los designios y la voluntad que hay para mi vida. ¿Sabes? Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cómo conocer la voluntad de Dios. Y nos preguntamos muchas veces por qué Dios no nos revela más clara su voluntad. Y yo siempre digo que la voluntad de Dios es clara y está revelada para el que quiere obedecerla. Lo que pasa es que Dios no va a revelar su voluntad al que no quiere obedecer. Y muchas veces nos acercamos delante de Dios no buscando su revelación para nuestra vida, que nos confronta, que nos llama al arrepentimiento, sino buscamos justificaciones y alegatos para seguir en nuestra tolerancia de la mundanalidad. Cuando quieres romper con los patrones de este mundo, cuando quieres agradar a Dios por encima de todos, vas a reconocer la voluntad de Dios. Pero cuando quieres buscar excusas para seguir viviendo en una vida de tolerancia con los nicolaitas, con Balaam y con las doctrinas de nuestro tiempo, nunca vas a conocer la voluntad de Dios. Y hay una tercera bendición aquí. Comerá el maná escondido, Cristo el pan de la vida. Recibirá una piedra que le dicen, eres justificado, no tienes culpa, eres vencedor, estás invitado a mi casa, conocerás lo que yo quiero para ti. Y algo tremendo, le daré un nombre nuevo. Un nombre que implica una nueva identidad con todos los privilegios. Esa nueva criatura, ese nuevo comienzo para la vida. Una ruptura completa con el pasado y sus ataduras para vivir realmente libre en este camino hacia Dios. Decía el apóstol Pablo, ese texto tan conocido de 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, si alguno se aferra de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva oportunidad, una nueva persona, un nuevo inicio. Tremendas promesas para esta iglesia. Pero ¿qué lecciones podemos obtener para nosotros? Y yo solamente quisiera dejar tres consejos para nuestra vida en el día de hoy. El primero, debemos ser conscientes de dónde moramos. La iglesia en Pérgamo tenía que ser consciente que moraba donde estaba el trono de Satanás. Y posiblemente esas mismas palabras serían útiles y necesarias para la sociedad en el día de hoy. Vivimos en un mundo y un sistema de cosas que no busca acercarnos a Dios, sino que el intento de la sociedad en la que vivimos es, por medio de cosas lícitamente correctas, éticamente buenas, socialmente necesarias, ocupar nuestra mente y nuestros pensamientos para distraernos de Dios. No vayas a la iglesia, total, no hace falta. Vive la espiritualidad tú solo en tu casa. ¿Y cuántas personas estamos viviendo en esto? No hace falta que ores, no hace falta que leas la palabra. Es que tienes tantas cosas que hacer.
Tú eres el que vas a labrar tu destino, tú no necesitas de nadie más. Y empezamos a recibir todo este bombardeo de nuestra sociedad por medio de cosas buenas que dedicamos la gran parte de nuestro tiempo ¿a qué? A preocuparnos por qué comer, por qué vestir, por realizarnos socialmente. Perseguimos la aprobación de este mundo. ¿Y de qué te vale, al final, haber conquistado el mundo entero y haber perdido tu alma? ¿De qué te vale el reconocimiento de toda esta sociedad si cuando llegues al sepulcro y vas a llegar, te vas a encontrar solo, vacío, sin poder llevarte nada? ¿Y qué has atesorado para la eternidad? Este mundo nos llena de preocupaciones, de cargas de ocupaciones necesarias, sí, pero que no son las importantes. Lo importante es la eternidad. Lo importante es buscar a Dios. ¿Y qué tiempo estamos dedicando para buscar a Dios? Por eso, un segundo consejo: sé consciente de que moras donde moras y que las influencias tienden a distraerte de lo importante, que es buscar a Dios. Por eso revisa tu entendimiento constantemente. Revisa tu escala de valores, revisa tu mente para no permitir que las preocupaciones de esta vida ahoguen tus preocupaciones por lo eterno. ¿Sabes? Vivimos tiempos donde estamos expuestos a tomar muchas decisiones importantes. Decisiones en muchos aspectos. Y decisiones que tienen que llevarnos a posicionarnos del lado de Dios o del lado de este mundo. Y cuando toleramos muchas influencias, cuando consentimos con muchas influencias, caemos en pactar con los incrédulos y unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y estamos uniéndonos en yugo para no perder el trabajo, y aceptamos premisas acerca de identidad en muchos aspectos que sabemos que son incorrectas y que Dios nos aprueba, pero nos callamos ante las presiones de este mundo para mantener nuestro trabajo, para mantener nuestra reputación, para mantener nuestra posición. Estamos agradando a los nicolaitas de nuestro tiempo. Revisa tu entendimiento. ¿Qué prefieres? ¿Tener un buen trabajo y perder tu alma? ¿Perder tus bendiciones? ¿O prefieres otras cosas? Y vivimos tiempos de tremendas necesidades, y a lo mejor lo pongo muy crudo. Y es muy fácil decirlo cuando tienes el plato delante. Pero hoy es tiempo de tomar decisiones. Decisiones radicales, porque vivimos en muchas situaciones donde tenemos que callar para mantener la estabilidad. ¿Es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Que toleremos estas cosas? Por eso, el tercer consejo: en medio de un mundo donde el trono de Satanás, donde Satanás mora y campa a sus anchas, con sus ideologías, con sus filosofías y con sus influencias, un tercer consejo: urge acercarse constantemente a Dios. Urge dar la vuelta, parar en aquello que hemos llevado haciendo por costumbre, por ritualismo, por apariencia, pararnos y volvernos a Dios. Arrepiéntete. Acércate constantemente a Dios. Acerquémonos constantemente a Dios, porque solamente en Él estaremos seguros. El reto es serio, pero quizás es muy parecido el tiempo de Pérgamo al nuestro. Vivimos rodeados de influencias tremendas. Cuidado con lo que toleramos. Cuidado con lo que aceptamos. Cuidado con lo que callamos. Somos llamados para posicionarnos del lado de Dios, aunque todo el mundo vaya en su contra. Que Dios te dé sabiduría en este tiempo para revisar tu entendimiento. Talentos, mi don de amor.
decisiones, tiempo de revisiones y tiempo de cambiar de actitudes. Doctrinas y filosofías y estrategias globales reales por medio de lobbies muy poderosos están acosando la fe. Igual que en Pérgamo, 2000 años más tarde, la sociedad no ha cambiado y continúa con sus presiones, más estilizadas, más sutiles, o no tan sutiles, pero reales. Y por eso, aquellos que afirmamos ser hijos de Dios tenemos que posicionarnos. Tenemos que empezar a ser intolerantes. Y sí, sé que es una palabra que a muchos no les gusta, pero ser muy intolerantes con ciertas filosofías que nos bombardean. Tenemos que ser muy fieles al mensaje del Evangelio y no edulcorarlo, no intentar adaptarlo al mundo en el que vivimos. Tenemos que predicar la verdad y tenemos que vivir la verdad. Que el Señor nos ayude a ser sabios y a ser valientes en este reto. Por eso quiero invitarte a que ahí donde estás pidas a Dios ayuda, para que en tu hogar, en tus estudios, en tu trabajo, puedas ser coherente con lo que crees y vivirlo. No toleres cualquier ideología que intenten meter en tu cabeza. Acepta el mensaje de Cristo, porque solamente el que tiene autoridad para determinar tu destino eterno, el que tiene la espada de juicio en su boca, es Dios. Él es el que determina tu eternidad. ¿A quién temes? Sí, Señor, queremos en este día pedirte que nos ayudes a ser sabios en medio de las luchas e influencias, a ser sabios para entender el mundo en el que vivimos, para entender las filosofías que nos bombardean, para entender el entendimiento y lo que hemos permitido entrar en nuestro pensamiento y que a veces está dañando nuestra conducta. Enséñanos, Señor, a ser fieles a ti y a no tolerar y callarnos ante tantas influencias que en este tiempo nos están bombardeando. Señor, el tiempo es difícil, los retos son grandes, pero tenemos que decidir si queremos seguir tu camino o nos amoldamos a las conductas de este tiempo. Es cierto que a veces puedes decir que no nos hemos soltado del Salvador, pero tendrás quizás que reprendernos muchas veces por las doctrinas que toleramos y que consentimos en nuestro pensamiento y nuestro entorno. Señor, enséñanos a ser más radicales. Radicales para agradarte a ti, para ponerte a ti, para vivir agradándote a ti, aunque eso nos granjee la enemistad del mundo. Señor, no es agradar a este mundo lo que tenemos que hacer, sino agradarte a ti. Danos sabiduría para escoger la mejor parte. Te lo pedimos a ti, te damos muchas gracias. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo y te ayude a ser valiente y a ser intolerante ante tantas filosofías que no agradan a Dios.